Bienvenidos al canal de David Roll, Cómo viajar desde casa. Hemos visto que se puede viajar a través de libros, de biografías de escritores, de souvenirs, de fotografías, de viajeros como Humboldt. Y hoy vamos a hablar de otra forma de viajar en este canal. Cómo viajar desde casa. Por favor, suscríbase y envíale el video a otras personas. Una forma de viajar es también las religiones. De hecho, los primeros viajes, entre comillas, turísticos fueron religiosos, las peregrinaciones. La mamá de Constantino, Santa Elena, encontró lo que ella decía ser la Santa Cruz y otras reliquias y convirtió esa peregrinación en una forma importante para el catolicismo, que después se volvió una fórmula por toda Europa, a diferentes lugares que ustedes conocen, como por supuesto viajes que yo recomiendo mucho para las personas religiosas y no religiosas. Fátima en Portugal, Lourdes en Francia, Mergurjori en Bosnia-Herzegovina y por supuesto la propia Roma y Jerusalén. O sea, estos viajes religiosos son muy interesantes, y es muy importante ir con alguien religioso, se disfrutan más para la persona que no lo sea. De todos modos, se puede viajar desde casa a través de las religiones también. Existe una multitud de libros que nos hacen viajar de otra manera. Uno de esos libros, que es poco conocido, es este libro que se llama El peregrino ruso. Este es un señor que se la pasa por toda la Rusia viajando, tratando de rezar todo el tiempo, como dice San Pablo, la oración permanente. Entonces nos lleva en un viaje que es religioso a través de una Rusia que se ve de otro punto de vista. Y este libro se llama La Filocalía de la Oración de Jesús. Es decir, sea usted religioso o no, la cultura religiosa es muy importante y para entender ese mundo ortodoxo, ese mundo de los rusos, es clave el peregrino ruso y la filocalía y viaja uno. Como ustedes, muchos de ustedes saben, cuando en 1453 cae Constantinopla, la iglesia ortodoxa se va a Rusia y a Grecia. Entonces la relación entre lo ruso y la iglesia ortodoxa es muy importante y viajar a través de la religión cristiana ortodoxa es viajar a través de Rusia. Por supuesto, una forma de viajar, la más antigua en Occidente y en parte de Oriente, es la Biblia. A mí me gusta hacerlo a través de estos libros que son guías, la guía de la Biblia de Isaac Asimov, pero en general es delicioso leer la Biblia. Hay temas, digamos, difíciles como números y Levítico, pero casi toda la Biblia es un viaje a través del tiempo y a través de esas regiones de Oriente Próximo, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Así que también se puede viajar a través de las religiones, insisto, sea la persona o no sea creyente. Y un gran viajero, que es uno de mis favoritos, es San Pablo. San Pablo, como dijimos en otro video de este canal, prácticamente fue el que fundó la religión católica, el que la mercadeó, porque le dio la idea a los romanos de que también Jesús podía ser, digamos, un profeta para ellos. Y él lo hizo a través de las famosas epístolas, de las cartas, y lo hizo a través de los viajes. Era un gran viajero del cristianismo original, y por eso leer esas cartas de San Pablo, y la historia de San Pablo, los viajes de San Pablo, que es un tema religioso, es una forma de viajar desde casa también. Y otro muy importante es San Benito, que ya hemos mencionado alguna vez en nuestros varios videos sobre religión y política. San Benito se va a Subiaco, que es una cueva en las afueras de Roma, y crea el monasterio benedictino, pero esos monasterios benedictinos se dispersan por todo el mundo y prácticamente son los que fundan Europa. Entonces viajar a través de los monasterios benedictinos es importantísimo. Los monasterios benedictinos permiten esos viajes. Por ejemplo, este libro es muy poco conocido, esta es una fotocopia, los originales son difíciles. Este libro se llama Arquitectura monacal en Occidente. Entonces uno se pone a ver cómo hicieron los monasterios, sobre todo los monasterios benedictinos en toda Europa, y uno hace la experiencia, yo pude hacerla de ir desde el norte de Europa hasta el sur, visitando uno y otro monasterio. Además los monasterios tienen hospedaje todos, por decisión de la regla, uno se puede quedar allá
participar en las oraciones o no, según la persona quiere, pero mucha gente incluso agnóstica lo hace. Así que viajar a través del mundo benedictino y de esos monasterios es importante. Y en ese mismo sentido, hay un libro clave, este también es fotocopia porque es difícil conseguir el original, que se llama La Ascesis Benedictina. Y ya explica cómo, o sea, si uno coge los dos, lo benedictino, la historia de San Benito que mostramos un libro propio que mostramos en otro video de este canal, si usted toma lo de la ascesis benedictina, es decir, cómo es que ellos en esa mística pues entienden su concepción religiosa y la mezcla con esto, es un viaje prácticamente por toda Europa en una época en la que uno pues no tiene otra manera de entender. Y ya, por supuesto, hay místicos como Merton, que son místicos benedictinos que llevan a un viaje, por supuesto, de naturaleza religiosa, pero que insisten mucho en el tema de la naturaleza geográfica de la religión. Entonces recomiendo mucho a Merton. Y claro, ya los más clásicos, como San Agustín, cuando uno lee La Ciudad de Dios, San Agustín nos lleva a uno pues por todas las diferentes creencias que había en esa época y lo que hemos dicho en otro video de este canal, ya no solamente la religión católica, cristiana o protestante, sino otras religiones son un verdadero viaje. Este es muy importante, este texto de Román Roland y por supuesto el Siddhartha también del otro autor, viajar a través de estos señores de la India, de la propia historia del budismo, de las creencias politeístas de la India y tratar de entenderlas, de los ritos animistas, por ejemplo, en el norte de África, especialmente en Malí, que hay unos animistas que quedaron como escondidos en las montañas, que son los Dogon, y tratar de viajar a través de la religión, y como lo decía en otro video, de la evolución de la religión, es también una forma de viajar desde casa. Ahora, si ustedes me preguntan cómo se viaja y cómo se planea un viaje religioso, pues claro, las iglesias los organizan, ¿no? Las famosas peregrinaciones. Era muy común que a uno le contara a alguien que me fui de peregrinaje a Tierra Santa, pero en Tierra Santa estuvieron como 3 días, 2 días en Roma y los otros 30 días viajando. Entonces es una buena excusa para viajar el tema religioso, pero hay gente que se toma muy en serio esas peregrinaciones y los hacen realmente con misa diaria y con visitas solamente de lugares santos. Es muy interesante ir, por ejemplo, a Assisi, para los que son católicos y que les gusta pues el personaje, el santo de San Francisco. Assisi es una ciudad muy bonita por conocer y todo lo que hay allá, y merece San Francisco una visita, especialmente el 4 de septiembre, que es el aniversario de San Francisco, y hacen unas misas mucho más solemnes al que le gusten estos ritos de los que hacen en la propia Roma incluso, y más ahora pues que el Papa también se llama Francisco. Y los que son, digamos, creyentes del Padre Pío, que por aquí está también la foto del Padre Pío, ir a San Giovanni Rotondo, que es donde él hizo pues todos sus milagros y que él tenía pues las laceraciones, igual que San Francisco, resulta muy interesante. Por supuesto, para un escéptico puede ser muy complejo, pero normalmente si viaja algún creyente en el grupo, pues se hace más interesante el viaje. Pero bueno, como se trata de viajar desde casa, yo lo que insisto es en que podemos viajar desde casa a través de las religiones. Sobre todo ir, como les decía, al Antiguo Testamento, tratar de entender todo ese mundo del Oriente Próximo, pero igual leer sobre las religiones ya más politeístas griegas que conocemos por otro lado, meterse en ese mundo, la religión también politeísta romana, que está bastante relacionada con la griega, y otras que ustedes han visto en las películas. Es muy interesante, por ejemplo, el Valhalla, que es el cielo de los vikingos, en el cual ellos están peleándose hasta la muerte cada día y al día siguiente vuelven a renacer. Así que no solamente para creyentes, sino para personas interesadas en la cultura universal. Si uno se ve la serie Vikingos o se pone a leer toda la historia de los vikingos,
a través de esa especie de teología vikinga tan extraña, donde hay el famoso Odín y el famoso Thor del trueno, que después Marvel un poco los retomaría y por eso lo conocen las nuevas generaciones. Se pueden hacer unos viajes interesantes. Como decía en otro video, hemos hecho 4 videos sobre religión y política, pues uno piensa que esto es como una cosa del pasado, pero las estadísticas dicen que de los casi 8.000 millones de personas que hay, prácticamente no hay más de 1.000 millones que no crean como en algún tipo de religión. Entonces viajar por la mente de otras personas y de sus creencias, y sobre todo si estas están muy en el tiempo eh, cambiadas y geográficamente, es una forma que yo los invito a ustedes, los que todavía están desde casa o quieren viajar desde casa, a hacerlo a través de las religiones. Yo recuerdo, por ejemplo, en Sri Lanka, que una vez alquilé un mototaxi para recorrer, ir de un lugar a otro, y el señor, eso demoraba 15 minutos, el señor se demoró 1 hora y media, y era porque él paraba a rezarle a San Antonio, paraba en la mezquita, paraba en la sinagoga, en todos los templos hindúes, y uno trata de entender este mundo, pues tal vez con esa fórmula occidental de que se cree o no se cree, y si se cree solamente en una fórmula de religión es difícil, pero cuando ustedes viajen a la India, necesariamente vale la pena que lean sobre la religión, las religiones de la India, más que religión, porque el concepto de religión hindú fue hecho por los ingleses, a la cosmología de estos hindúes. Lo mismo si uno va a ir a África y sobre todo los países musulmanes. Es fascinante leer el Corán, ir a estos países musulmanes que, aunque la gente diga que no, son muy respetuosos en estas cuestiones, eh, porque son personas que ven su religión, con excepción pues de los cuantos fanáticos que conocemos, ven su religión de cierta manera, eh, que resulta edificante pues para un occidental. Eh, Ir a Marruecos, conocer su vida religiosa, a países como Turquía, donde todavía se puede entrar a las mezquitas